Muy buenas tardes, muy buenas noches en Venezuela y en Estados Unidos. 18 de abril del 2022 y aquí estamos con Aveiza nuevamente informando. Como siempre, el programa hoy se dedica los lunes a Estados Unidos e indefectiblemente tenemos que empezar por Ucrania, la invasión y genocidio en Ucrania. Pero esta vez lo vamos a tocar desde el punto de vista solo ruso. No hablaremos de nada de lo que está sucediendo porque esto es lo que afecta a Estados Unidos en este momento. Como ya sabemos, la semana pasada y lo advertimos, hubo un cambio de comando en las fuerzas militares invasoras y se empezó a ejecutar el Plan B. El Plan B ha avanzado al ritmo que había considerado el alto mando ruso. Ya tomaron Melitopol, Kherson y han rodeado a Mariupol. Han conseguido una tenaz resistencia de los Marines ucranianos y todavía no han podido doblegarlo. Es un punto clave, es vital para ellos, es la entrada a esos mares. Ya tienen el mar de Azov, gracias a que tuvieron el Donbass desde el 2014. Y así, esta última pieza que falta sería una maniobra de envolvimiento para cortar esa separación y unir con Crimea toda esta provincia, desde Crimea hasta el Donbass, bajo control ruso. Por eso el ataque se ha focalizado en el sur y el este, aunque desde ayer en la tarde hubo ataques aéreos con misiles cruceros y artillería en toda la región de Ucrania. 315 objetivos atacados en 118 sitios, incluido hubo un lanzamiento de misiles cruceros en la ciudad de Lviv, a 50 millas de Polonia. El objetivo, el Mar Negro, tomar todo lo que queda del Mar Negro y se convierte en una especie de lago personal del señor Putin. Al hacer esta maniobra desde Crimea, ya encadenada hasta Rusia, literalmente, porque sería Crimea, Melitopol, Kherson, Mariupol y Donbass, unida en la frontera con Rusia, ya podrían por tierra envolver y proceder al ataque. El objetivo mayor, que tampoco es el objetivo mayor porque es otro, pero el objetivo principal de este plan B, que no es otro que Odessa. Sí, el puerto de Odessa, por motivos históricos, técnicos, porque no solo es donde filmaron aquella famosa película que originó la revolución bolchevique, el acorazado Potemkin, sino que también le sirve para tener cerca los planes con Moldovia, que es de habla rusa, y Rumania, que ya sería palabras mayores, porque con Polonia ya son intereses de la OTAN. Eh, Obviamente el objetivo, además de tomar esto y proceder a esta expansión rusa, sería convertir a Ucrania en una tierra de nadie, como ya hicieron con ciudades en Siria, como hicieron en Chechenia, como hicieron en Kazajistán, volar de la faz de la tierra cualquier vestigio de humanidad, incluyendo los genocidios y la cantidad de muertos que pueden existir. Eso para ellos no es problema ni se preocupan por esa situación. De resto, se ve bastante difícil el panorama. Luego tendremos que hablar de las sanciones que están en vigor, sanciones en las cuales debemos incluir 5 millones, casi 6 millones, 5 millones 950 mil según ACNUR, que ya están poblando la Europa por haber escapado de este genocidio en tierra ucraniana. Se ve difícil una situación de ventaja o que se pueda mantener si Putin logra este objetivo de unir el norte con el sur. Sería bastante difícil poder sostener incluso esta guerra en el tiempo, por cuanto ya el desgaste sería evidente, ya se perdería el aspecto moral y la ventaja de tierra. Quedaría Kiev, pero sometida a bombardeos. Imagínense todo el Mar Negro en posesión de los rusos. Es grave, es una situación muy dolorosa, pero vamos para largo. Vamos a una situación en la cual puede verse pronto afectada a Europa, porque esta segunda fase, después de haber sufrido bajas notables, incluyendo la del barco Moscú, este barco, por cierto, va a ser tomado como un motivo como para despertar el nacionalismo. Ya hemos visto en varias imágenes de televisión cómo los medios y la gente entrevistada en la calle piden sangre con sangre, y ya todos están pidiendo un clamor del común, que se invada y se doblegue a los ucranianos en Odessa.
Los programas de televisión pro Putin, por cierto, no hay otro que exista, están pidiendo que se actúe y que se deje en cenizas toda Ucrania. Como verán, este fervor se está levantando y lo ha manejado muy bien el señor Putin. Como les estaba diciendo en mi cuenta de Instagram, pueden ver el discurso que dio ayer, donde habla de las sanciones, se ríe de las sanciones de manera evidente, habla sobre el castigo que están subiendo los países y que no van a dejar de comprarle a él. O sea, una desfachatez basada en hechos ciertos, pues ya sabemos que incluso la visita del canciller austriaco con Alemania de rodillas pidiendo perdón y Hungría hasta ofreciendo los rublos, que por cierto, el plazo se venció, pero decidieron darle 5 días más a Occidente para que paguen el rublo. Como verán, esta situación no nos lleva a nada y toda la ventaja, como lo dijimos la semana pasada, está del lado de Putin. El round es de él. Putin hoy sigue recibiendo esos 320 billones de dólares por venta de combustibles, entre petróleo, carbón y gas. 320 billones es el estimado que entra a las arcas rusas y que son usadas para sustentar esta guerra. Estados Unidos, la semana pasada, el señor Biden habló de un paquete extraordinario que incluye helicópteros, Homers, vehículos blindados, misiles, municiones, casco, por un monto de 16 billones de dólares. Igualmente hizo Alemania y ofreció 1 billón de dólares. Si ustedes suman esto y sacan otras cuentas y suman aquí a Inglaterra y otros países, no llegaríamos ni a los 20 billones de dólares en ayuda militar, contra 320 billones que tiene y le da Occidente el señor Putin. Como usted verá, esto puede llevarnos una guerra de 1, 2, 3 años, como ya ha sucedido en el Donbass. Este problema y Crimea fue invadida en el 2014. Putin arrasó Chechenia y Kazajistán y él los tiene doblegados desde el 2001 y la gente no ha hecho nada. Debo recordarles que el señor Putin tiene 25 años en el poder. Todos estos líderes democráticos de Occidente han ido turnándose y ni siquiera existían cuando llegó Putin al poder. Que hablando de esto, llama la atención la situación interna que pueda tener el señor Putin y que la está controlando a toda facilidad. Por cierto, en la cuestión esta de lo del barco, el ataque a Mariupol, hoy violando la Convención de Ginebra, exponiendo en televisión a 2 mercenarios o 2 soldados, como lo quieran ver, ingleses que estaban luchando por la causa ucraniana, Rusia los presentó y los ofreció como pieza de cambio por el líder ucraniano, que ya también Zelensky después lo puso en televisión, Víctor Medvedchuk, que resulta que es el padrino de una de las hijas de Vladimir. A ese punto estamos. Ni siquiera un canje global, sino que simplemente 2 ingleses por un ucraniano pro Rusia, un tipo que estaba preso por traición a su patria, que era Ucrania, y que ahorita fue presentado para ser canjeado. Pero esto nos lleva al punto de vista interno del señor Putin de cómo lo maneja y le da la gana. No sé si se acuerdan que la semana pasada les hablé del general Beceda. Bueno, esta semana, hace 2 días, le tocó a Vladislav Surkov, ex viceprimer ministro de Rusia, aliado de Putin desde 1999. Hasta el 2014 estuvo activo en el gobierno y ese año fue destituido por malversación. Estuvo desde el 2020 fuera de cualquier actividad y ahora lo desempolvan y lo llevan preso junto a otros 200 agentes de inteligencia a los cuales, por supuesto, se le va a echar la culpa de la debacle y la muerte de soldados rusos y la derrota durante la ejecución de los primeros 50 días de la invasión, lavando la cara del señor Putin. Así obtiene un beneficio interno, calma a sus opositores, elimina a los posibles traidores y por último gana puntos ante el pueblo que ahora está siendo informado de que el ataque viene de la OTAN y hay mercenarios ingleses que son los que hundieron el barco y para ello colaboran traidores internos, ya no solo periodistas, sino miembros del alto gobierno y por eso ellos van a prevalecer al final. Como verán, esta es una estrategia que la ha usado a lo largo de 25 años y le ha servido. Recuerden el programa especial donde hablamos del señor Putin, el juego de la rata, y él no se va a dejar. Por eso se da el tupé ayer en la noche de este programa que pusimos en nuestro Instagram. Programa no, esta rueda de prensa,
hablar de que están más afectados la Unión Europea y Estados Unidos que él mismo. Y no es mentira. Y si la guerra va para largo, sumando la inflación, que hablaremos ahorita de ella, crea un problema para Estados Unidos de difícil predicción, muy difícil predicción. Es bueno que pase lo que pase, quedan 3 años del señor Biden y durante estos 3 años estará sometido a una constante golpiza que le va a dar el señor Putin desde su terreno. Hoy, por cierto, tuvo el señor ya entrando en Estados Unidos y el señor Biden tuvo otro golpe porque un juez federal negó el uso de máscara en los medios de transporte. Esta semana termina el artículo 42 que había puesto Trump para la entrada de inmigrantes. En el mes de marzo fueron 225,000 ilegales que entraron por la frontera. En una de las medidas que está echando para atrás, incluso se está hablando de que se pueda explotar tierra para el drilling. La gente de Biden está muy molesta. El gasto no ha sido aprobado, sigue adoleciendo de problemas con el dinero, está desesperado por usar el cuento todavía del COVID y para ello juega con el escenario internacional, sus socios, y además llama una cumbre para el 12 de mayo a la cual tiene que ir Estados Unidos con fondos dados por el Congreso para la lucha mundial contra el COVID. Mientras tanto, la OMS, con el señor sigue diciendo que esto es una pandemia y no ha terminado y es grave. China sigue con el grave problema de Shanghái, ya hay otras 2 ciudades bajo cierre y cuarentena. Pero lo cómico de China es que por fin reconocieron que hubo 3 muertos, 3 ancianos de 98, 96 y casi 100 años. Mucha gente lo ve desde el panorama mundial como que es un reconocimiento a la grave crisis y que los chinos se asusten y se vacunen. Pero para mí coincide con este plan de volver a someter a la gente. Ya vimos que hay muchos problemas ya de orden público con la gente en Shanghái y coincide el mismo día, por eso siempre que doy las noticias de China, una lleva a la otra, como la semana pasada fue lo de Shanghái con el ejército y la declaración de las 10 ciudades en quiebra. Hoy les voy a hablar, y de la nueva ley financiera, hoy les voy a hablar de la publicación del informe del crecimiento, Producto Interno Bruto de 4.8 para el primer cuarto del 2022 y coincide justamente publicado al mismo tiempo con la situación de la muerte de estas personas. Como verán, esto es parte de aquel show que ya quedó demostrado que es una patraña mundial de tratar de meternos el COVID para dominarnos y hoy lo necesitan más que nunca con la situación grave desde el punto de vista alimentario y económico que viene. El paquete del señor Biden de 5.8 trillones, una barbaridad en la historia de Estados Unidos, chocó con un muro, no lo ha vuelto a nombrar. Manchin sigue esperando que le digan algo porque la gente le pregunta y dice que ni siquiera le han notificado y el presidente no ha hecho nada. Eso ha motivado, por cierto, que la señora Pocahontas, la señora Elizabeth Warren, hablara hoy y dijera unas declaraciones donde textualmente dice que los Democrats are heading for big losses in midterm elections. Time is running short. Eso quiere decir, en traducción en español, que los demócratas están encaminados a una gran derrota en las elecciones de medio tiempo y está corriendo el tiempo y se les queda corto. No hay manera de revertirlo esto, senadora, no hay manera. La situación está bastante grave y el último informe que hablamos la semana pasada, no el de la FED, porque el de la FED sigue escondido y no lo sacan con todo y que es público. De hecho, nosotros hemos tenido acceso y lo vamos a nombrar ahorita, pero la situación con la FED está ya deslindándose del gobierno, pues se dieron cuenta que este señor está loco y la situación es grave con la inflación. Así la FED está buscando que se reduzca la brecha y escuchen bien, porque acuérdense que la FED va a ir contra el gobierno de Biden y esta barbaridad, lo tienen que parar. Yo me imagino que ellos están esperando 6 meses para cuando llegue el nuevo Congreso tener la excusa de hacerlo, pero es que ya no hay ni 20 días para implementar esto, porque esto es grave. Tan es así que el informe confidencial que ya se filtró, porque lo están empezando a soltar y la semana pasada les hablé de una parte, quieren reducir esa brecha de crecimiento entre empleos y trabajadores, desacelerarlo, no solo los empleos, sino hacerlos más puntuales y además desacelerar el incremento de salario. Hay que endurecer la política monetaria, hay que enfriar la inflación sin llegar a recesión, porque creen, y el informe concluye, que la contracción será del 35% en la economía de Estados Unidos en los próximos 2 años. El escenario para el 2024 es brutal para los demócratas.
Tienen que ver cómo reducen las vacantes de empleo sin aumentar el desempleo. Una dicotomía que los demócratas jamás han podido manejar. Ese aterrizaje suave, que es el que llaman en este caso los economistas, para volver a una economía, es lo que buscan hacer y quieren hacerlo sin que se cause una recesión. En los últimos 14 ciclos de ajuste que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, que se llevan cifras, 11 de esos 14 han terminado en recesión dentro de los 2 años siguientes. Todos esos 11 han sido periodos liderados por los demócratas. Así vemos hoy con mucha preocupación la situación de la apertura de la bolsa. Recuérdense que Europa hoy está de holiday por Semana Santa, pero estos números deberían agravarse a partir de mañana porque Dow Jones cerró en una caída libre de 39.54, Standard & Poor's 1% y el Nasdaq 18, el Nasdaq Composite. Solo se salvaron Tesla, que subió 19.25, del señor Musk, Twitter, que está siendo acariciada por el señor Musk, 3.43, y Bank of America, que subió 1.28. Todo lo demás cayó estrepitosamente. Por cierto, hablando de Musk, el señor Dorsey, Jack Dorsey, el que fue el fundador, definió, y está en Twitter, que la peor disfuncionalidad que él ha conocido es la del board o de la junta directiva de Twitter. Por cierto, hay otro de un economista que dice que el crecimiento de una empresa no depende de una buena junta directiva, pero una mala junta directiva sí puede destruir en días una buena compañía. Para eso es lo que va a pasar. Por cierto, Vanguard Group, 2 días después del señor Musk, y nadie lo ha hablado porque es Musk, compró el 9.7, al día siguiente Vanguard Group compró 10.3 y nadie ha dicho nada. 10.3, o sea, pasaron a ser el principal accionista en los próximos días que se van a dar ganancias de empresas y entre ellas la de Chris. Por cierto, se espera un desangre de la economía y se está hablando de que casi ninguna empresa dará ganancias o pedirán que se recorten para este 2022. Mientras tanto, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, porque aquí no se llevan cifras, porque es empresa privada y le echan la culpa a todos los privados, dijo que para marzo del 2022 el precio de los consumos de los cereales subieron en un 33,6%. Solo en marzo subieron 4,8%. La carne subió un 26%. Por cierto, uno de los países de América más importantes en producción de ganado de carne, cárnicos, es Argentina. Tuvo un aumento del 8,5% en marzo para un acumulado de un 60%. Jamás en la historia se habían tenido estos precios. Por supuesto, el Bitcoin sigue comprometido, no puede mantenerse en el volumen de los 40.000. Hoy llegó de duras penas a 40.726. Se mantuvo en 0,5 por sobre el nivel de pérdida, pero tenía 3 semanas consecutivas cayendo. No hablemos del Ethereum ni de las otras que ya no sirven para nada. Y hablando por el contrario, el oro volvió a subir, volvió a retroceder al cierre, 1982.50, con un aumento de 7.15 dólares, un aumento casi que del 3%. El trigo volvió a subir y está en 1.111.40. India dijo que iba a subir la producción. Y el caso más grave es el petróleo. No hay más bolsas, pero solo el West Texas Intermediate y el WTI 106,98 y el Brent 111,60. Hubo un aumento que se espera que mañana sea peor porque Libia habló de problemas de producción y Rusia cayó por primera vez en los últimos 3 años debajo de los 10 millones de barriles diarios. Como verán, una situación que se complica, una economía que le sirve a Biden esta excusa con una guerra con Ucrania para que todo es culpa de Putin, todo es culpa de Ucrania, pero ¿hasta cuándo la gente lo va a aguantar? Si esto va para largo, la situación se le va a complicar. Inglaterra está con un grave problema de recesión, el ministro le están buscando la cabeza por todos lados. Ya no solo es la situación de las fiestas por el COVID, sino ahora un escándalo que hasta el arzobispo de Canterbury criticó al gobierno porque quiere dejar a los inmigrantes en Ruanda o llevarlos para allá cuando van hacia Inglaterra. Una situación muy difícil. Macron
está asustado. Mañana, el miércoles, hablaremos, si Dios quiere y tenemos tiempo, de cómo le fue en el debate con Marine Le Pen el miércoles, que es decisivo. Ya lo que todos los analistas y las encuestas dan es que el presidente Macron se va a mantener quizá con una ventaja del 3,5%, pero esto no se decide ni está resuelto el 25 de abril, día siguiente a las elecciones, sino que debemos esperar hasta junio y lo más seguro es que tenga un parlamento. Recuérdense que Francia, aunque hablan de imperio, república y todo lo que ustedes quieran, es un sistema parlamentario. Y si sucede lo que está previsto, una coalición muy débil haría que Macron termine siendo un títere del primer ministro, así sea el presidente. Así que esta es la situación que tenemos, una situación bastante dramática en pleno movimiento y en mi opinión muy particular y personal, creo que antes de que terminen o lleguen las elecciones, Estados Unidos estará oficialmente en recesión porque, como se rió el señor Putin en su alocución de ayer, quienes más están sufriendo son los que impusieron las sanciones y solo Estados Unidos tiene un déficit porque era uno de los principales balanzas comerciales la tenía con la madre patria Rusia. Como saben, el señor Biden no tiene ni idea, por eso la senadora Pocahontas hoy le habló como le habló, y simplemente es inevitable, es imposible que esto se revierta, es imposible que tengamos una reducción en la gasolina y por ende de todos los productos que se transportan en vehículos y menos a nivel internacional con una guerra que está amenazando extenderse casi que de manera indefinida, como es la especialidad del señor Putin. Y ahí tienen Siria, ahí tienen Chechenia, ahí tienen el Donbass, y tenemos una situación donde incluso ya el genocidio se hizo normal y no importa cuántos muertos existan. Por cierto, la brigada acusada de la masacre de Bucha fue condecorada esta mañana por el señor Vladimir Vladimirovich Putin, que sigue con el juego de asustar a todo el mundo con armas nucleares, incluyendo a Finlandia y a Suecia. Y bueno, la situación lamentablemente va para peor y a nosotros en este programa lo que nos interesa es despertar en Estados Unidos esa conciencia para atarle las manos a este señor y empezar a buscar políticas coherentes para reposicionar a Estados Unidos y salvarnos económicamente, por ejemplo, con lo que ya parece que decidió, y es esa independencia a nivel petrolero y que uno pueda tener un mínimo de calidad de vida, no afectado por inmigraciones descontroladas, criminalidad y falta de respeto a nivel internacional en la posición de Estados Unidos. Así que esperaremos a ver qué sucede. Nos vemos el miércoles en la hora de Belardo y Seguirre y espero que esto sirva para que estemos preparados porque, como lo he dicho desde hace 2 años, la crisis que viene es grave y quizás sin previo en los anales de la historia de la humanidad. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga.